Bien, pues entonces vamos a comenzar. En nombre del Ateneo, quiero abrir el acto. Esa colaboración tan estupenda que tenemos con el Instituto de Física de Cantabria, y que lo abra un médico no está ni mal, porque somos, yo creo que el único grado que tiene una asignatura que se llama Física Médica, así textual en su currículum. En cualquier caso, yo soy un apasionado de la física, tengo que decirlo, siempre me ha encantado. Incluso era suficientemente pesado en mis años largos de profesor, porque le dedicaba 3 lecciones a la física del sonido, lo que tampoco era tan bien recibido, porque el médico quiere mucha clínica. En cualquier caso, es un placer teneros por aquí de nuevo y como nos van a ilustrar, que la ciencia no se hace sola ni de casualidad. Es un ingenioso título para explicarnos, parece, el cómo bueno, algunas teorías científicas brillantes o que han tenido mucha repercusión, de qué manera han llegado hasta nosotros. Pues entonces, Rebeca García tiene la palabra. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. Yo os voy a presentar a la ponente y al ponente de esta tarde. Lara Fernández Aja, ella es licenciada en Historia por la Universidad de Cantabria, con máster en Educación Secundaria y estudiante de Antropología Cultural. Ella es profesora de secundaria y de FP en la Fundación Laboral de la Construcción, que nos hablará luego un poquito sobre ello. Y además, ella es apasionada, dice, del mundo científico y humanístico. Y después su compañero Javier Díaz García, él es graduado en Física también por la Universidad de Cantabria, con máster en Física y Matemáticas por la Universidad de Granada y máster en Educación Secundaria. Él es profesor de Educación Secundaria actualmente, opositor también, y divulgador de física en un canal de YouTube que os invito a que veáis, que se llama Físico del Mal. Así que, sin más, gracias por venir y adelante. Para señalar, ¿dónde es? Vale, genial. Vale, perfecto. Vale, pues buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por venir a escucharnos, a nosotros, que somos dos profes. Como ha dicho Rebeca, en mi caso soy profesora actualmente de FP Básica, que si no lo conocéis muy bien, pues se trata de un FP para aquel alumnado que no ha conseguido terminar la educación secundaria obligatoria, y lo que hacemos ahí es que estudian como dos partes. Por una parte un oficio, un taller, en mi caso es la Fundación Laboral de la Construcción, así que estudian cosas de temáticas de construcción, etcétera, y luego tienen dos partes a estudiar, ¿vale? Un ámbito lingüístico humanístico, que imparto yo en este caso, y un ámbito científico, que en otras ocasiones Javier pues ha impartido también en otros centros educativos, ¿no? Y bueno, un poco lo que os venimos a explicar hoy es eso, que la ciencia no se hace sola ni por casualidad, y un poco a deconstruir la idea del genio, de cómo se construye el genio científico, también el genio artístico, etcétera. Yo creo que esto vale un poco para diferentes ámbitos, tanto de la ciencia como de la historia, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un poco los ítems que vamos a ir tratando: historia versus nemohistoria, corrientes de pensamiento y paradigmas científicos, un pacto por la evolución, Wallace y Darwin, la construcción del genio, y el último punto, que es un genio no cambia pañales, ¿vale? Que hace un poco también referencia, bueno, a esta idea. Bueno, yo a mis alumnos, cuando empiezo, como os digo, pues es un ámbito súper divulgativo, ¿vale? Porque son alumnos que les ha costado más el terreno académico de la educación secundaria, entonces pues intentamos eso, que todo sea a un nivel súper divulgativo. Y una de las cosas con la que empiezo es el mítico eje cronológico, que yo creo que todos aquí lo hemos visto en alguna ocasión, ¿no? En lo que se lonchea, ¿no?, la historia en diferentes partes con fechas como súper concretas, ¿no? Que a ellos ya les empieza a llamar un poco la atención esto de que haya momentos como súper concretos, que parece que de un día a otro cambiamos de periodo histórico, y es por eso que quiero comentaros aquí ciertos temas que luego también os voy a explicar al final de la charla, ¿vale? Que en la manera en la que va a concluir. Por una parte vamos a ver dos conceptos, ¿vale?, que son diferentes. Uno es la historia y otro es la nemohistoria. Vale, por historia entenderíamos todos los sucesos, ¿vale?, que han ocurrido en el mundo desde todas las perspectivas, vividos por todas las personas,
Y claro, eso es verdad que es inabarcable, es decir, si yo voy a clase en tercero de la ESO y lo pretendo dar todo, pues no les da, a mis alumnos no me da a mí, no me da a mis alumnos, no podemos hacerlo, ¿vale? Y entonces hay otro concepto que se acuña a partir del siglo XIX. El siglo XIX es un siglo en el que yo recomiendo que si en algún momento tenéis que viajar al pasado, sobre todo mujeres y colectivos minorizados, a ese siglo no. ¿Vale? A otros igual se puede, a ese siglo no, porque ya veremos que hay ciertas cosas que no nos van a beneficiar, ¿vale? Porque lo que hacen es que van a seleccionar, desde esa época, el conocido como siglo de las luces, etcétera, es verdad que se van a seleccionar una serie de cosas y se van a contar desde una perspectiva muy concreta, ¿vale? Serie de cosas que hacen hombres, política, militar, etcétera, y esa es un poco la perspectiva que se ha venido enseñando en los libros de texto, ¿vale? Por eso hago esa doble diferenciación. Luego voy a referirme un poco más a esto. Pero bueno, cuando yo comento estas épocas, ¿no?, históricas, ocurre un poco este tema que vamos a deconstruir nosotros, ¿no? Tanto como ese genio que aparece como un champiñón de repente, que es como, uy, una persona que de repente se le ocurre una idea, pues sí, un día que se levanta con buen pie, y luego determinados hechos históricos que también parece que aparecen como de repente, ¿no? Como si no hubiera un ámbito cultural y científico que al final lo que permite es que todo esto se venga desarrollando desde tiempo atrás. Por ejemplo, les ocurre, ¿no?, en el momento que se pasa de la edad antigua a la edad media, ¿no? De hecho, había una página de Facebook que a mí me parecía muy graciosa, que decía, un día me compré un peplum, que es como una especie de toga, ¿no?, que se llevaba en la época griega y romana, y al día siguiente empezó la edad media, ¿sabes? Era un poco esa idea de decir, pasamos de una época a otra como muy rápido, ¿no? Entonces, pues les hacemos ver, ¿no?, que al final todo lleva un desarrollo, que no es tan cortado como aparece aquí. También lo hablamos mucho con el ámbito de la evolución humana, ¿vale? Porque también mis alumnos, cuando hablo de evolución, piensan que esto ha pasado como muy rápido y se piensan, no, de repente un neandertal tuvo un bebé que tenía ya rasgos de Homo sapiens, ¿sabes? De humano moderno. Y digo, no, hombre, que esto lleva billones de años de evolución. En el resto de cosas, tanto en el desarrollo científico como cultural, etcétera, también lleva mucho tiempo, no millones de años, pero hombre, no pasa tampoco de un día para otro, ¿no? Y quizá de lo que vemos aquí, a ver si lo puedo señalar, ¿vale? Bueno, por aquí, en el caso de la Edad Moderna, aunque descubrimiento de América, de verdad, que es un término que ahora está un poco en entredicho, ¿no?, por las consideraciones que puede tener para la población indígena americana, si hablamos de ello como todavía descubrimiento de América, está un poco esa idea de, sí, es que Colón fue y no sabía dónde iba. Y yo les digo, a ver, aquí nadie pone dinero si no se sabe a dónde vas a ir, ¿sabes? Porque te tengo que financiar, o sea, tienes que llegar a un sitio, ¿no? De hecho, cuando Colón firma con los Reyes Católicos el contrato de, venga, te voy a financiar tu viaje, ¿no?, hay una frase que dicen, que pone, por aquello que descubriere, es decir, estaba un poco la idea de que él iba a descubrir algo, ¿vale?, cuando llegara allí. Y claro, hay que tener en cuenta que hay un ambiente cultural en el que vive Colón, en el que claramente se ve que parecía que los portugueses, marinos portugueses, cuando, si nos imaginamos un poco la forma de África, ¿vale?, los marinos portugueses salen desde el norte de África y quieren un poco coger las corrientes marinas que llegarían hasta el Cabo de Buena Esperanza. Entonces, en esas voltas que hacían, que se salían muy para afuera, ¿no?, para coger las corrientes, decían que habían avistado tierra. Entonces, a ver, Colón ya va un poco con una idea de decir que yo sé que dónde voy a llegar a un sitio, ¿vale? Entonces, bueno, con esto un poco quiero explicar, ¿vale?, que estas cosas al final no es, a mí me apareció un día que me financien un viaje así de casualidad, sino que lleva todo, pues eso, una especie de pensamiento ya desarrollado detrás, y estas figuras son las más reconocidas de ello. Y otra de las cosas que quería referir con lo de la nemohistoria es un poco que este término, como he dicho, se acuña en un momento muy concreto, que es el siglo de las luces, ¿no? Si todo el mundo piensa en el siglo de las luces, piensa siglo de la razón, Rousseau, Montesquieu, Kant. Kant no nos gusta mucho, sobre todo al ámbito de las mujeres no nos gusta mucho, porque ellos van a establecer, sí, el siglo de la razón, ¿vale? La razón, pero la razón en un contexto muy concreto, ¿vale? No es una razón que podamos entender al margen de ese contexto. Ellos lo que van a establecer es que hay una serie de personas a las que van a considerar los ilustrados, que tienen ese derecho a pensar, y luego otra serie de colectivos que van a decir que no, que están en una minoría de edad, que tienen que ser tutelados, etcétera, como pueden ser las mujeres o incluso los hombres de piel oscura, ¿no?, que Kant, pues no, la verdad que no le gustaba mucho esas personas. ¿Qué pasa? Que yo no sé si Goya lo hizo con esa intención, pero su obra de El sueño de la razón produce monstruos, es un poco lo que va a ocurrir, ¿no? Esa razón, esa justificación de la razón llevará quizá a los eventos históricos más, bueno, deplorables que podemos ver a partir del siglo XIX-XX, justificar el terreno de la colonización, el imperialismo, ¿no? Porque es como, yo, hombre blanco, sé lo que tienes que hacer, ¿no?
Entonces, bueno, está ese siglo de la Ilustración que recogeré al final, que es un poco de, han hecho cositas que igual no están muy bien, pero qué bien se venden, ¿vale? Porque ahora todo el mundo lo recuerda. Y bueno, una vez vista un poco esta introducción, ¿no?, de deconstrucción de los genios y de que las teorías no aparecen así un poco de la nada, doy paso a Javi, que va a hablar... Ay, sí, espera, me quedaba una cosa, es verdad, que no me había acordado. Con todo esto que he dicho de que hay muchos genios, que es verdad que son mucho más conocidos que otros, aquí os he puesto como una nube, ¿no?, de personajes que, bueno, de aquí yo creo que si los leemos un poco, creo que algunos nos suenan unos más que otros, ¿no? Si viéramos quizá los más conocidos, pues tenemos aquí al señor Isaac Newton, muy conocido, Nicolás Copérnico, también Charles Darwin, ¿vale? Y quizá quienes estéis más interesados por el ámbito científico os suene Richard Feynman, porque también es verdad que es un nombre que apareció mucho en una serie de televisión que es The Big Bang Theory, ¿vale? Porque es un nombre así como muy característico. Quizá esos sean los más conocidos. Pero, como la ciencia no se hace sola, aquí aparecen otros nombres de personas que también Javi va a comentar después en relación con lo que va a hablar él. Y yo os voy a mencionar algunos de ellos para que veamos que muchas cosas se hacen de manera colectiva, ¿vale? Aunque luego solo se reseñe el mítico nombre, normalmente de un señor, además, ¿vale?, de que ha hecho las cosas. Bueno, aquí tenemos primero a Tomonaga, ¿vale?, que con Richard Feynman y junto a otro científico desarrollarían la electrodinámica cuántica de manera independiente, ¿vale? Que vamos a ver mucho este tema de que se desarrollan determinadas cosas de manera independiente. ¿Cómo ha podido pasar esto? Pues porque ocurre, ¿no? Todos tienen ese mismo conocimiento. Luego tenemos a Alice Miner, ¿vale?, codescubridora de la fisión nuclear, aunque no tan reconocida por ello. Durante 40 años estuvo trabajando con su compañero, bueno, y otras personas, otros investigadores, en este tema, ¿no?, de la fisión nuclear. El principal colaborador de ella fue Otto Hahn. Pero bueno, por circunstancias, eventos históricos, Alemania, nazis, Liz Meitner, que era mujer y judía, se tiene que exiliar e irá al norte de Europa, ¿vale?, a Noruega, a Suecia, y en un momento dado, después de tantos años estudiando, estaba paseando con su sobrino, ¿no?, ahí en la nieve, y en un momento dado sí que le viene el eureka, ¿no?, de, espera, esto. Entonces lo que hace, mujeres tampoco hacer en el pasado, nunca ha venido bien, es escribir a tu compañero hombre, ¿vale? Entonces escribe a Otto Hahn, oye Otto, mira que ha llegado a esta conclusión y tal, dice Otto, uy, qué bien, lo voy a coger, lo voy a comentar con otros investigadores científicos y pues Otto Hahn y esos otros investigadores recibirán el Nobel por el descubrimiento de la fisión nuclear y Liz Meitner, pues no, ¿vale? Pero bueno, aquí le hacemos esa referencia. Luego tenemos también a Emmy Noether, no es muy conocida, excepto en el ámbito más matemático y físico, que también hablará un poco Javi acerca de ella. De hecho, me hace mucha gracia porque Javi, cuando lo estudió, como normalmente todo aparece por un apellido, era Noether, y siempre que no se sabe quién ha sido, es decir, ante la duda, hombre. Entonces, la gente pensaba que Noether era un hombre, ¿vale? Cuando realmente es una mujer, estudiará el tema de las simetrías, que en física, pues en un montón de ámbitos, aparece. Y luego tenemos también aquí a Rosalind Franklin, cuya figura se ha vindicado un poco ya más actualmente como codescubridora de la estructura helicoidal del ADN, ¿vale? Si hago referencia a los otros dos nombres, son mucho más conocidos, si conocéis un poco ese terreno científico, ¿vale?, que son Watson y Crick. También pasa un poco parecido, de hecho, Javi lleva una camiseta que hace un poco de venganza genética, ¿no?, en el que ahí está como Rosalind Franklin vengándose de ellos dos. Y pues igualmente, ¿no?, Watson y Crick recibirán el Nobel y arguyendo que Rosalind Franklin había muerto poco antes, pues a ella no se le da título póstumo, aunque yo juraría que a otros hombres que habían muerto sí se lo habían concedido, ¿vale? Y bueno, luego tenemos aquí otros personajes como Clifford y Swinger, que bueno, pues también nos va a hablar Javi un poco de ellos, pero bueno, para que veáis al final que estas cosas al final se hacen de manera colaborativa, muchas de ellas, aunque al final solo se reseñe uno de los nombres. Bueno, yo parece que vengo aquí a vender un iPhone o algo con este pinganillo. A ver, que no me pierda yo, porque en estas cosas yo, como no estoy acostumbrado a utilizar PDF, yo estoy acostumbrado a una pizarra. Entonces para mí esto es un mundo nuevo, el mundo del PDF. Y voy a empezar por algo facilito. A este señor le conocemos todos. Es el genio, ¿no?, del siglo XX. Y hay tres ideas que yo mismo, hasta hace no mucho, asociaba a este señor. ¿Quiénes más de aquí asociabais estas ideas, estas tres ideas, la dilatación del tiempo, la curvatura del espacio y el propio espacio-tiempo? ¿Quiénes lo relacionabais con este señor? ¿Qué eran ideas suyas? ¿Sabéis cuántas de estas tres ideas son suyas? Ninguna. Ni una sola de estas tres ideas es propiamente suya. La relatividad sí, obviamente, el tío tiene mucho mérito en hacer la relatividad, claro está,
pero ninguna de estas tres ideas por sí mismas es suya. Vamos a empezar por la dilatación temporal, que viene de este señor. Este señor estudiaba, era un físico, era uno de los grandes popes de la física del siglo XIX, y estudiaba el electromagnetismo y, bueno, ahí estaba la idea del éter. No sé si habréis oído hablar del éter, que tenía sus problemas el electromagnetismo, porque en el momento en que tú te empezabas a mover a cierta velocidad y veías un rayo de luz y empezabas a calcular cosas, las matemáticas que conocíamos en aquella época no funcionaban, petaban por todos lados, y este tío dijo, aquí pasa algo. Entonces inventó estas transformaciones, y esta en particular, ay, si tengo un pinchito de estos, esta en particular, lo que está diciendo es que cuando yo me muevo más rápido, el tiempo para mí pasa más despacio. Y eso es la dilatación temporal. Bueno, siguiente idea, el espacio-tiempo. Este señor era profesor de Einstein. Este señor fue profesor de geometría, era un matemático, y los matemáticos tienen cosas que es que estudian cosas muy raras. Es decir, yo estoy seguro, estoy convencido de que una persona cuando hace matemáticas, se dedica a las matemáticas, una de sus ideas principales es encontrar teorías que un físico nunca pueda llegar a utilizar jamás. Y invariablemente siempre aparece un físico pasado los años que dice, esta cosa tan rara que te inventaste tú, déjamelo ver que estoy haciendo una cosita yo por aquí. Y una de esas cosas fue las geometrías no euclídeas, que son geometrías, las estamos acostumbrados a que la distancia más corta entre dos puntos sea la línea recta y esas cosas. Bueno, pues había gente como este que estudiaban geometrías muy raras en las que no pasaba eso. Y este tipo cogió el trabajo de Einstein y en su momento cogió y dijo, bueno, si cogemos el trabajo de Einstein, las transformaciones de Lorentz, lo metemos todo junto por aquí, lo agitamos un poquito y lo metemos en un espacio de 4 dimensiones, pues aquí tenemos el espacio-tiempo. Pues maravilloso. Fantástico, ya está. Otra idea que no es de Einstein. Fantástico. Y vamos a este tipo que no lo conoce ni el tato. Ahora los físicos teóricos lo conocen un poquito más. Porque este tipo, allá por el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, este hombre era un algebrista que se inventa una cosa que ahora llamamos las álgebras de Clifford. Y este tipo era uno de los que defendían ya que la gravedad podía ser descrita como geometría. Es decir, como una curvatura en la geometría del espacio. Dices, anda, y esto casi 3/4 de siglo antes de que apareciera Einstein. Y no muy lejos aparece este otro tipo. Y dices, ¿qué pinta? Los que sepáis algo de física, ¿qué pintará este tipo? Que es el de la termodinámica. ¿Qué tendrá que ver con esto? Bueno, este hombre, la verdad es que era un pobre hombre, porque tenía muchísimas depresiones. De este hombre se le conoce por dos cosas. Uno es la formulita esta que tiene aquí, que es la fórmula de Boltzmann, que llamamos, que mide la entropía, y por su suicidio, básicamente. Se le conoce por esas dos cosas y no me extraña que se suicidara porque el hombre, la verdad es que las pasaba muy canutas. Fue muy vilipendiado en el mundo científico y también por sus alumnos. Como le veis aquí, este hombre pues tenía un cierto problema de sobrepeso y a sus alumnos, allá por el siglo XIX, se reían de él, se mofaban de él diciendo que es que el espacio se curvaba alrededor de él de lo gordo que estaba. Eran unos bestias. Pero fijaos en una cosa, eso ya es cultura pop. Es decir, ya la propia idea de que el espacio se curva, ya es cultura, ya es una cultura que está en el mundo científico. Y tenemos a este tipo. ¿A este lo conocéis? ¿Os suena alguno? Este es el que se inventa las matemáticas en el siglo XVIII que utilizará Einstein para describir la relatividad general. Este fue el primero que intentó hacer la gravedad como curvatura del espacio a mitades del siglo XIX. ¿Qué le faltó? Pues le faltó la idea de Minkowski del espacio-tiempo. Es decir, ya tuvo que llegar Einstein, tuvo que llegar Minkowski, tuvo que llegar Riemann y tuvo que llegar un montón de esa idea que iba ya en el mundo científico, ya era más o menos aceptada, que la gravedad tenía que ser una curvatura del espacio. O sea, la idea que estoy intentando transmitir es que no se despierta un día Einstein, ni 3 ni 4 más, y dicen, la gravedad es curvatura del espacio, o la gravedad es lo que sea. No, es una corriente científica que va circulando. Y para eso tengo otro ejemplito, que son estos tres tipos. Al de en medio le conocéis muchos, yo creo. Parece un actor de cine, ¿verdad? Sale todo guapo ahí. Una mirada penetrante. Tremenda. A estos otros dos no los conoce nadie, bueno, los conocemos los físicos, pero tampoco te creas tú que mueven mucha ya. Estos tres tipos, allá por el año 40 y pocos, yo lo de las fechas lo digo fatal, pero sé que dentro del mismo año los tres publicaron exactamente lo mismo, sin tener ni puñetera idea de lo que acaba de publicar ninguno de los otros dos. Hablaron exactamente de lo mismo, de la electrodinámica cuántica, cómo se mueven los electrones y cómo lanzan fotones, básicamente.
Tuvo que llegar otro tipo, uno de mis ídolos, uno de los grandes científicos del siglo XX, a decir, tú y tú estáis hablando de lo mismo. ¿Cómo es posible que 3 tíos en 3 puntas del mundo, uno en Japón, bueno, y los otros 2 en Estados Unidos, pero cada uno en una punta, estuviesen hablando exactamente de lo mismo, publicasen 3 artículos que eran casi lo mismo y no supiesen nada el uno del otro? ¿Vosotros qué pensáis? ¿De dónde tiene que salir eso? Los 3 habían leído lo mismo, los 3 habían hablado con la misma gente, los 3 habían estudiado lo mismo, y al final es lógico que lleguen a las mismas conclusiones y que tenga que llegar este tío raro de aquí abajo a decir que estaban hablando de lo mismo, que no se complicasen tanto la vida. Y a estos 2, al de la izquierda seguro que lo conocéis, era un tío de muy mala baba, muy conocido, pero muy mala baba. Y el de la derecha es... ahora se me ha ido el nombre. Leibniz, sí. Bueno, pues Newton era un fenómeno, un tío muy inteligente y era un tío excéntrico, raro y un petardo. O sea, sinceramente era un auténtico petardo de tipo. Por una razón sencillita, Newton hacía cosas, como los catalanes, pero mejor. Es decir, el tío cogía y se preguntaba, vamos a ver, ¿cómo es esto de la gravedad? Y empezaba a darle vueltas, iba a su campiña, porque tenía una campiña ahí en Cambridge, se sentaba debajo de un manzano, dejaba que le cayesen manzanas encima y mientras tanto, se ponía a hacer matemáticas el tío. Y ya, al final, pues pasado mucho tiempo, llegaba a una conclusión y decía, interesante, lo voy a guardar en un cajón. Y ahí lo dejaba. Años. Se quedaban años. Y entre medias, este otro tipo, Leibniz, estaba haciendo matemáticas en Francia. Y cogió y publicó una cosilla que no recuerdo si lo llamó así exactamente, pero el cálculo infinitesimal que había utilizado Newton en su momento y que se había también inventado en su momento para demostrar la teoría de la gravedad. Claro, Newton, lo que digo, que tenía muy mala baba. Y eso de que le publicasen cosas que le hacían competencia lo llevaba muy mal. El tipo utilizó todo su poder científico, porque ya en aquel entonces era un pope de la física, para intentar vilipendiar al pobre Leibniz, que el pobre yo creo que acabó con una depresión terrible. Y bueno, ya después después Newton vino Halley, el del cometa Halley, le convenció para que publicase las cosas y ya publicó. Pero bueno, pues ahí es donde uno ve cómo al final entre la gente, digamos, lo que es una corriente como por debajo de qué es lo que tiene que salir. Una de las cosas que os va a comentar Lara es una cosa que dijo Víctor Hugo, ¿no? Que fue, básicamente que no se le pueden poner puertas al mar. Es decir, cuando la idea subyacente ya está circulando entre el mundo científico, es cuestión de tiempo que aparezca un tío. Si no llega a aparecer Newton, hubiese aparecido Leibniz. Y la misma mecánica la hubiese inventado otro, al fin y al cabo, porque Newton también conocía muy bien los trabajos de Hooke, que tampoco se llevaba nada bien con Hooke. Qué raro. Y la cosa es que al final, si no es un genio, acaba siendo otro. Es decir, el genio no es una especie de luz que nos ilumina a todos, sino que simplemente es un pequeño resplandor que acaba viendo en un momento determinado. Y ahora Lara os va a hablar un poquito de una historia parecida, muy evolucionada. Sí. Vale, hemos hablado, Javi ha hablado en este caso de Newton y Leibniz y yo os voy a hablar de algo muy parecido, ¿vale? De hecho, yo hasta hace muy poco tiempo, a pesar de explicar evolución humana, haber estudiado todo el tema de historia y tal, al señor Alfred Russel Wallace, que es el que aparece en la imagen, no le conocía absolutamente de nada, ¿vale? De hecho, no sé si tenéis en mente la imagen de Darwin, pero es verdad que Wallace se parece bastante. ¿Vale? Lo que pasa que por X razón Wallace no es tan conocido, ¿vale? Ya vamos ahora a ver un poco el por qué no es tan conocido. La frase a la que se refería a Javi es esta, que dijo Víctor Hugo, ¿vale? Nada puede detener una idea cuyo tiempo ha llegado. Eso quiere decir que en muchas ocasiones 2 científicos de manera independiente y solitaria, en este caso me refiero, no se conocen entre ellos, pueden llegar a la misma conclusión, ¿vale? En el caso de Wallace y Darwin veremos que sí se conocen, ¿vale? Pero es verdad que desarrollarán la misma teoría basada en el mismo mecanismo de manera independiente. Esta idea, la evolución no fue una ocurrencia genial y solitaria de Darwin. Es verdad que si yo pregunto a cualquiera acerca de la teoría de la evolución, ya no por ideas evolucionistas, lo que ya en el siglo XIX se conocía como la transmutación de las especies, es decir, que las especies no aparecían de la nada, un poco contraviniendo a las hipótesis teológicas que imperaban en ese momento. Es verdad que es
solo Darwin el que la gente acaba por reconocer, ¿vale? Si yo lo pregunto, de hecho a mí me acuerdo que en un examen me preguntaron ¿qué teorías de la evolución hay? Y hay gente que dijo, pues la de Darwin. Y dices, no, que hay más. Es verdad que algunas no fructiferan, como la del caso de Lamarck, ¿no? Todo el mundo conoce un poco el tema del lamarquismo, pero es verdad que era una teoría de la evolución, es decir, hay un progreso entre las diferentes especies que no aparecen tal y como las conocemos hoy en día. Bueno, pues el caso de Wallace es bastante particular. Como os digo, ya en el siglo XIX, pues es verdad que hay mucha idea de las ideas evolucionistas. Tenemos también a Charles Lyell como geólogo, que plantea la idea de, mira, pues para que se formen las cordilleras pirenaicas, etcétera, todas las cordilleras que conocemos en el mundo, a mí los 4000 años que dice la Biblia como que no me dan para que se construyan, ¿no? Y a partir de ahí es verdad que empieza un poco a plantearse toda la idea de, pues, la propia, ¿no? La orografía de la Tierra, etcétera, y a partir de ahí empiezan todas estas ideas ya biológicas, evolucionistas. Bueno, pues Wallace tenemos a Darwin y luego tenemos a el otro, que llega a la teoría de la evolución por selección natural. Como veremos, Wallace no hablará de selección natural en concreto, pero sí es el mismo mecanismo que Darwin habla como selección natural para que las especies, bueno, pues evolucionan, ¿no? Y se desarrollan solo aquellas, ¿no? O perpetúan las que son más aptas, ¿no? En un contexto muy concreto. Wallace nace unos 14 años después que Darwin y, sin embargo, lo que le ocurre más así, que es un poco lo que también nos comentará luego Javi, es que nace en una familia pobre. Entonces, si te quieres dedicar a algo, ya es un poco complicado. Ya empezamos mal. Wallace ya no empezaste con buen pie, ¿no? Entonces, lo que hace es que su propio hermano, que era agrimensor, le financie una serie de expediciones y, en este caso, pues Wallace se va a dirigir sobre todo al ámbito de Brasil y el archipiélago malayo y, a partir de ahí, lo que va a hacer recolectar, estudiar, coleccionar insectos, etcétera, que va a hacer fundamentalmente lo que va a hacer es venderlo a museos para poder seguir financiándose todo lo que hace, porque el hombre, pues eso, venía de una situación bastante precaria. Darwin durante este tiempo irá desarrollando sus propias ideas, etcétera, y aunque se carteaban, es verdad que, pues, parece que cada uno de ellos sí que vino a desarrollar esta idea de manera independiente. Pero hay un momento que es verdad que Wallace dice, bueno, voy a escribir a Darwin, ha llegado el momento, y le voy a decir, oye, mira, estas son mis ideas evolucionistas, quiero que se las comentes a Charles Lyell, el geólogo del que hemos hablado antes, para que esto se publique. Darwin no había publicado lo suyo, es verdad que en ese momento él tenía un poco de miedo, ¿no? Estas ideas de la Biblia, etcétera, cómo voy a comentar esto, ¿no? Que contraviene un poco a todo, pero le llega el borrador de Wallace y dice, de hecho es algo que dijo, el borrador de Wallace es como si me hubiera leído la mente, es exactamente lo mismo que yo había planteado. Y entonces ahí se viene arriba y dice, venga, pues publicamos las dos cosas, ¿no? Y el 1 de julio de 1858 se plantean los dos documentos, ¿vale? Creo que fue en la Sociedad Linneana, ¿vale? Aparecerán los dos documentos el mismo día, pero ninguno de los dos estará presente, ¿vale? Porque Wallace estará todavía de viaje y Darwin estaba guardando luto porque su hijo de 19 meses acababa de morir unos pocos días antes. Es verdad que ese día se le conoce como un poco el inicio del ámbito de la biología o al menos del evolucionismo, ¿no? Pero solo un año después, cuando Darwin publique El origen de las especies, es cuando todo estalla, ¿no? Y es la idea de, teoría de la evolución, selección natural, etcétera. De Wallace nada, ¿sabes? Nadie hay Wallace en plan, ¿y yo qué? ¿No? Pero a pesar de todo ello, no es que se ha buscado mucho la confrontación entre ellos dos, ¿sabes? En plan, Darwin se quiso llevar todo el mérito y tal, pero no, porque Darwin además quiso dar pie un poco a que Wallace se le conociera, ¿no? Y como pongo ahí, pues es verdad que las dos teorías, aunque son exactamente la misma, son complementarias, ¿vale? Porque Darwin es verdad que va a apelar más a la variación por selección sexual y Wallace porque esa selección se haga por variaciones poblacionales. De hecho, Wallace es bastante conocido por entender que, por ejemplo, cuando tienes una especie, ¿vale? La misma especie ahí durante millones de años se separa, ¿vale? Ya sea por el tema de los continentes, etcétera, se produce la especiación, entonces se le conoce como el padre de la biogeografía. En ese caso sí que ha sido bastante más reconocido. Pero hay una pregunta que hace muy poco tiempo, de hecho cuando Wallace muere a los 90 años, The New York Times se plantea esta pregunta. Dice, ¿por qué olvidamos a un gigante, ¿no? Una persona así muy reconocida, comparable a Darwin? Bueno, hay varias cosas. Quizás que Wallace tampoco se vino a ganar un poco el amor de la sociedad británica, ¿vale? Porque abre determinados melones, se mete determinados charcos que no te hacen que la gente se vaya a llevar muy bien contigo, ¿vale? Lo primero es que era súper crítico con la sociedad clasista que había en Gran Bretaña y que, bueno, si habéis visto alguna serie tipo Downton Abbey, pues se ve una diferenciación muy clara entre las clases sociales y él dijo, igual es porque venía de estratos más humildes, dijo, no, yo creo que hay que coger las tierras de los aristócratas y repartirlas entre los demás para que todos tengamos un trocito de tierra. Entonces, bueno, el establishment ya dijo, Wallace por aquí, no.
¿vale? No nos gustas. Luego también fue muy reivindicativo con el tema de los derechos sociales para su propia clase social, por ahí tampoco. Apoyó el sufragio femenino, tampoco mal, tampoco está muy bien visto en esa época. Y también se convirtió, así llamarlo, como un protoecologista, ¿vale? Porque había leído mucho a Malthus, ¿no? Malthus, si le conocéis un poco, con el tema de la demografía, hablaba de que había pocos recursos para mucha gente. Y entonces a Wallace esa idea le gustaba. No es que fuera... mantuviera así como un idilio con la hipótesis esta de la eugenesia, ¿no? Que es la que planteaba, ¿no? Pues descartar a los menos aptos, ¿no? de la sociedad, como aplicar un poco el darwinismo a la sociedad. No le gustaba, pero sí que entendió que había que cuidar el planeta porque tenía poquitos recursos y empezábamos a ser como muchas personas. Entonces, ya vemos ciertas cosas que aquí no gustaban a la gente. Y luego, además, que es que Wallace era como una persona como muy humilde, como muy ingenua, ¿sabes? Y es que, hombre, a ver, cuando en 1889 publica sus ideas evolucionistas, a su obra la titula Darwinismo. Entonces, Wallace, no, así no se te va a conocer, entonces no vemos ahí que tú quisieras dar mucha salida a tu posición, ¿vale? Pero es verdad que luego con el tiempo sí que ha sido muy reivindicada su figura y actualmente en muchas ocasiones sí que se habla de los dos para hablar de la teoría de la evolución, ¿vale? Pero como vemos son personas que a nivel independiente desarrollan la misma teoría, por lo que esa idea del genio de Charles Darwin, ¿no? Pues no es tal si conocemos que esto sería como si todos conociéramos, por ejemplo, en el ámbito académico, ¿no? Todos sabemos cómo funciona el parchís y todos sabemos jugar. Es decir, sabemos al juego que estamos jugando. Lo que pasa que luego igual solo uno gana, ¿vale? Pero eso no quiere decir que el resto, ¡buah, no! Desconocemos tus ideas, son completamente revolucionarias, ¿sabes? Es como, no, todos sabemos a lo que estás jugando, lo que pasa que al final tú ganas la partida, ¿no? Y en ese caso Darwin yo creo que se hizo además con todo ese mérito, una figura igual más reconocida, no se mete en determinados charcos, ¿vale? Que igual Wallace pues evita ciertas cosas, pero bueno, es un poco esa idea. Y ahora Sí, Javi va a continuar. sí, yo os vengo a hablar del aburrimiento ahora. Porque, bueno, el aburrimiento viene después. Ahora vengo a hablar de estos tres tipos. El de la izquierda, lo habéis visto antes, es Riemann. El de la derecha, Maxwell. Y el de arriba, para los que lo conozcáis, es Faraday. También son más o menos conocidillos, bastante conocidillos. Son tres historias, básicamente. Tres historias de gran éxito, por supuesto, pero tres historias cada una de su padre y de su madre, literalmente. Riemann, por ejemplo, es este tipo de aquí. Este era bastante humilde. Lo suficiente como para ir a la universidad en el siglo XIX, lo cual es mucho decir. Pero tenían el dinero justo en la familia para decir, tú, chaval, vas a estudiar teología, vas a hacerte cura y vas a mantener a toda la familia. Y ya está. La jorobamos el día que entró en una clase de matemáticas. Dijo, esta clase de matemáticas la va a dar el señor Gauss, que es el señor Pope, rey de las matemáticas, y yo quiero estar ahí. La liamos. Ese día dijo, las matemáticas me encantan. Adoro las matemáticas, quiero dejar la teología y quiero dedicarme con el señor Gauss a estudiar cosas muy raras. Ya está. Murió joven, de tuberculosis me parece, que ahora se cura tranquilamente, es con cosas del siglo XIX. Este otro tipo de aquí, no, perdón, voy a hablar primero de este, también. Humilde de narices, muy humilde, de una familia súper pobre y además tenía dislexia y se sospecha que tenía algún tipo de discalculia. Es como este tipo puede llegar a acabar siendo uno de los científicos más importantes del siglo XIX. Pues la suerte, trabajo, siempre, esfuerzo, todo el que queráis, pero suerte. Y abajo tenemos a Maxwell. Maxwell viene de una familia aristócrata. Maxwell era un matemático muy reconocido antes de las ecuaciones de Maxwell que están ahí, que él se inventó 16, es que 4 le parecían pocas. Fue un alumno suyo el que dijo, te has liado, ¿eh? Te has liado de narices, trae para acá, le agarró el trabajo y literalmente se lo arregló, ¿eh? Porque las 16 ecuaciones, además, en una cosa que se llaman cuaterniones, que es una liada. Una cosa muy bestia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo cogió el trabajo de Faraday, el trabajo de Ampère, el trabajo de otro, y dijo, voy a rejuntar todo esto, me hago unas ecuaciones, y dijo, estos son las ecuaciones de Maxwell. No dijo de Maxwell, pero bueno, estos son las ecuaciones de la electrodinámica. Dijo, vale, fantástico. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Qué es lo que tuvieron estos tipos? Pues este concretamente tuvo a una especie como de mecenas, que era Gauss. Básicamente era un tío que le pudo dar cierta salida y tuvo la suerte de acabar en la misma universidad que Gauss. Este otro tipo tuvo la mucha suerte y mucho esfuerzo, porque estuvo muchos años detrás de ello, de acabar dando unas charlas en la Royal Society, aunque era un tipo que no tenía ningún estudio científico. Al final tuvo que ser este otro.
El que no tuvo necesidad de tener esa suerte. Ninguna. Este tío era bueno, sin más, y tenía tiempo. Y tenía tiempo porque tenía mucho dinero. Tuvo dinero para dedicarse a lo que quería, que era las matemáticas. Porque ¿quiénes, pensadlo un momento, han sido los grandes científicos del siglo XVI, XVII, XVIII? ¿Quiénes han sido? Pues los aristócratas. Porque los aristócratas tienen tiempo y tienen dinero. Y sobre todo tienen dinero para comprar tiempo. Y sobre todo tienen tiempo para no dedicarse a cambiar pañales y hacer cosas raras que hacemos la gente normal que necesitamos ganarnos la vida. Es decir, yo lo que vengo a decir un poquito es básicamente que lo que hace falta para hacer ciencia, entre otras cosas, es aburrimiento. Mucho aburrimiento. Y aquí traigo una receta para cocinarnos un genio. Vamos a coger 2 tazas grandes de nivel socioeconómico, porque esto es una realidad que por suerte a día de hoy ya empezamos a conocer, y es que el 70% del éxito académico viene determinado por el nivel socioeconómico. Y no es casualidad. Cuando tú tienes pasta, no tienes que pensar lo que vas a hacer mañana para poder comer, y puedes dedicarlo a pensar en otra cosa. Vamos a echar una cucharadita de suerte, eso al gusto, ¿vale? Porque pues, si tienes mucho nivel socioeconómico, pues no te hace falta tanta suerte como para que alguien te reconozca, te vea, porque tú pues, puedes dedicarle tiempo tranquilamente. Vamos a decorarlo, por supuesto, con inteligencia o inventiva. Inteligencia, por ejemplo, tenían Riemann o Maxwell. Inventiva tenía Faraday porque era un fenómeno describiendo experimentos y describiendo lo que veía, aunque no utilizase matemáticas. Y luego vamos a mezclar todo en un ambiente académico. Bastante bueno y batir con bastante esfuerzo, porque de eso no nos puede caber ninguna duda. O sea, por mucho dinero que tengas, tú si no te lo dedicas tiempo, horas y metes esfuerzo, de ahí no vas a sacar nada. O sea, nada, por el hecho de comprarte libros, si no te lo lees, no vas a hacer nada. Y luego, claro, efectivamente, hace falta, es como una masa. Hay que dejarle reposo, tranquilidad. Hay que dejar que vaya subiendo y no menearla demasiado. Y esto aquí, sí, esta parte viene para Lara. A cambiar pañales, por lo que es lo que venía a decir básicamente, que un genio no cambia pañales. Es decir, siempre tiene a alguien que le está haciendo este trabajo. Y lo que habíamos comentado, por ejemplo, Einstein, que ya había comentado Lara, pudo hacer la teoría de la relatividad. Vale, pues vamos a decir que la teoría de la relatividad la hizo solo Einstein. Perfecto. Que Mileva-Maric no tuvo nada que ver en la relatividad. Perfecto. Hasta te compro el barco. Maravilloso. Pero ¿quién cambiaba los pañales a los niños? Mileva. ¿Y quién le cocinaba a Einstein? Mileva. ¿Y qué tenía que hacer Einstein en casa y todo eso? Pues nada, el que tenía que sentar el culo en la silla y hacer la relatividad. Pues hombre, menos mal que hizo algo. Vale, sí, pues precisamente es eso, ¿no? Es que, bueno, el caso de Einstein creo que ha generado cierta controversia ya últimamente, durante los últimos años, ¿no? En esa idea de que su mujer, Mileva-Maric, que estudió con él en la universidad, era una física increíble, pudo, de alguna manera, trabajar con él en el tema de la teoría de la relatividad o al menos hacerles varios cálculos matemáticos. Debo decir que Einstein, como voy a comentar ahora un poquito por encima, ni siquiera la referenció. ¿Vale? Es decir, en su propia documentación, cuando él publica las cosas, creo que tiene cierta referencia a Grossman, que le había ayudado y tal, pero Mileva no. ¿Vale? Entonces, independientemente de que Mileva le hubiera ayudado o no a desarrollar esos cálculos matemáticos, el hecho es que Einstein pudo hacer ciencia porque había una mujer en su casa que se encargaba de los cuidados. Si no, Einstein no habría podido hacer eso principalmente porque no te da la vida, ¿vale? No tienes ese tiempo para sentarte, esa habitación propia, ¿no? De Virginia Woolf, en la que tú piensas tranquilamente, la puerta cerrada, no se me molesta, etcétera, ¿no? Entonces ya solo por eso Mileva tiene mucho mérito. Y lo que quiero comentar ahora un poquito es un poco lo que comentaba al principio. Habíamos hablado del tema de la mnemohistoria, volvemos a eso, ¿no? Ese término acuñado del siglo XIX por los grandes ilustrados, etcétera, sobre todo en este caso por Kant. Y es que debemos decir que a partir de entonces, todo lo que se lea del pasado siempre se lee con una idea como preconcebida, ¿vale? Se van a generar una especie de lo que llamamos estrategias de ocultación, por así decirlo. Se va a promover como una invisibilización, ¿vale? De determinados perfiles, en este caso, sobre todo voy a reivindicar aquí un poco el ámbito de la mujer. Para conocer esto también os recomiendo muchísimo el podcast que hay que se llama Divulgadoras de la Historia y el libro de Marga Sánchez Romero, Prehistorias de Mujeres, ¿vale? Ella un poco lo que se plantea ya ahí es el hecho de que en el siglo XIX, por ejemplo, cuando se empieza a estudiar la prehistoria, se coge todos los estereotipos de la sociedad que existe en esa época. Es decir, yo me voy al pasado, entonces empiezo a estudiar y digo, pues la mujer, pues en la cueva, ¿qué va a hacer? Pues va a estar ahí en la cueva. La mujer recolecta, el hombre caza. Y son conceptos que todavía permanecen en los libros de texto. Yo cuando lo explico siempre aparece esa idea, ¿no? El hombre cazador, solitario, va ahí con sus compañeros, dos machos, ¿sabes? Y va a cazar y sin embargo la mujer se queda.
cuando realmente nos quitamos toda esa máscara, por así decirlo, y vamos a excavar, nos damos cuenta que en muchas ocasiones eso no ha sido así. Pero es verdad que desde el siglo XIX se intenta imprimir esos estereotipos en el pasado, ¿vale? Y eso es lo que lleva en algunas ocasiones a expulsar, por así decirlo, del relato de la historia colectivos como las mujeres o grupos minorizados. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo van a hacer? Eran esas menores de edad que había que tutelar. Entonces llegaremos a cosas como tan peregrinas como encontrar una tumba característica de la Edad de Hierro en la que claramente se ve que es una mujer, que es guerrera. Entonces lo excavamos. No, aquí ha tenido que estar el hombre, pero no está el cuerpo. No, pero fijo que es que alguien se lo ha llevado el cuerpo del hombre, porque una mujer sola no va a poder hacer esto, ¿vale? Entonces es un poco lo que la propia Marga Sánchez llama el masculino genérico, ¿vale? Esto no solo me refiero al lenguaje, sino al hecho de que esta frase, si hay duda, es hombre. Es decir, si todo le pasa a él una duda, es un hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres hay que demostrarlas. Es decir, cada vez que una mujer ha hecho algo, es como, no, pero seguro que sí, que mira que todas las evidencias dan que sí, las hipótesis, etcétera. Sin embargo, por un hombre se da por asumido, ¿vale? Es un poco a lo que vengo a hacer referencia. ¿Qué ocurre sobre todo en este siglo XIX? Pues que se va a elaborar lo que vendrá a llamarse la teoría del genio, ¿vale? Entonces, ese genio que principalmente es un señor solo haciendo cosas, ¿vale? Es decir, tú estás en un taller, Miguel Ángel, Rafael y tal, solo. Allí no hay nadie más, está él pinta, no hay nadie más alrededor de él. Cuando nos damos cuenta que muchos de esos sitios estaban llenos de mujeres, de niños, gente que estaba trabajando, ¿vale? Así que esa idea del genio ya, aparte de todo lo que hemos visto, se nos queda fuera, ¿vale? Es un poco lo que comento aquí, ¿no? Lo hace invisibilizando a todo un grupo de gente que está contribuyendo a que esa idea sea posible. Ya hemos visto que todas estas ideas no han sido realizadas por una única persona, ¿vale? Sino que hay mucho alrededor que al menos permite que esa idea se venga a desarrollar. Es también muy característico, ¿no? Otras mujeres científicas, como es el caso de Cecilia Payne, plantea determinadas cosas acerca de la composición del Sol y es como, bueno, Cecilia, es que yo esto creo que no, ¿eh? Y ella dice, bueno, pues será que no, lo voy a guardar. Hasta que un señor aparece cierto tiempo después, llega a la misma conclusión y entonces es como, pues claro, hombre, ¿cómo no va a estar el Sol compuesto de esto? Entonces Cecilia ahí diciendo, bueno, ya, yo os lo dije, pero a mí no me habíais hecho caso, ¿no? Y luego también hay otros casos que se han venido descubriendo actualmente, que ha sido, por ejemplo, un cuadro que representa a Isabela de Medici, que era una persona, mujer así como de aristócrata, importante, etcétera, y de repente, cuando se hizo como por rayos X, se vio que había como dos imágenes. Estaba la imagen que nosotros veíamos actualmente, que era una mujer como con esa mirada, ¿no? Como más alicaída, como más sumisa, pero luego debajo del cuadro se habían pintado por encima de otro retrato de Isabela de Medici en la que la tía estaba como mirando como desafiante, en plan, bueno, aquí estoy yo. Entonces, siglo XIX, lo repintaron y dijeron, no, Isabela, no, tú así con carácter y eso no nos gustas, tienes que representar esa idea del ángel del hogar, ¿no? Esa mujer sumisa en casa con la que se va a leer ya todo el pasado. Entonces, cambiamos esa idea, ¿no? Para ver que la mujer tenía que tener otro rol. Y un poco esta teoría del genio, de esa persona hombre nuevamente haciendo cosas solo, se refiere en todos los ámbitos, ¿vale? Ciencia, arte, inventos, etcétera. Le pasó incluso a Marx. O sea, Marx pudo desarrollar, ¿no? Su materialismo histórico, etcétera, gracias a que fue financiado por Engels y que su pobre mujer se encargó de su extensa familia para que este señor se dedicara a despreocuparse un poco de todo y a pensar, que era básicamente lo que comentaba antes Javi, ¿no? Entonces, se resume también un poco en esta frase, se puede pensar porque no se encarga de los cuidados, ¿vale? Es decir, hay alguien que está haciendo que la vida funcione, ¿vale? Para que este señor normalmente se encargue de ello. De hecho, uno de los casos quizá más conocidos de mujeres reseñables es Marie Curie, que en una conversación se dice que con Mileva Maric le dijo, bueno, sí, yo he recibido el reconocimiento científico, pero no tengo el cariño de mis hijos. Y dijo Mileva ya, y yo al revés, ¿sabes? No tuve el reconocimiento científico porque es verdad que Einstein siempre tuvo como muy buena relación con Mileva en plan, qué física, aquí es impresionante. ¿Eh? Con María has dicho Mileva. Ah, perdón. No, es verdad, no, con Einstein me refiero, o sea, cuando estaban estudiando, sí que era como estudiaron juntos, en plan, Mileva es extraordinaria y tal, hasta que la metió en casa. Entonces, cuando la metió en casa, le dijo, oh, ya eres mi mujer, pues nada, vas a trabajar y tal, y yo me voy a ir a estudiar. De hecho, mantenía un gran reconocimiento a Marie Curie, pero su mujer, en cuanto entró en casa, volvió a representarnos esa idea de mujer, vas a encargarte de las cosas. Y es un poco lo que hemos venido diciendo ahora, es que hay una frase que dijo precisamente Newton,
¿no? Que le preguntaron, bueno, ¿cómo has llegado a todas tus conclusiones? Y dijo él, un poco para reírse también de un compañero que no se llevaba bien, porque Newton no se llevaba bien con poca gente, Otro enemigo. que era Hooke, bueno, que era muy bajito, ¿no? Entonces le hizo la gracia un poco de, si he llegado donde he llegado es porque me he subido a hombros de gigantes, ¿no? Y tú no eres, ¿sabes? En plan, tú eres bajito, así que tú no eres uno de ellos. Y es verdad que queda como muy bien, ¿no? Dice, a hombros de gigantes ya, pero eso hace reseñar como a muy poquitas personas a lo largo de la historia sobre la que Newton se subió. Y de hecho, Stephen Hawking, aunque hay una obra en la que sí dice que el genio no aparece de la nada, sí que tiene una obra que se llama A hombros de gigantes, y entonces aparecen como 5 señores, que creo que son Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Einstein. Venga, historia de la física, se acabó, ¿sabes? Cerramos el chiringuito. Entonces, claro, 5 personas, de Newton a Einstein, no me digas que no ha habido nadie más, ¿vale? Entonces, es la idea esa de, sí, a hombros de gigantes, también de mujeres, ¿vale? Pero también de no tan gigantes, ¿vale? Porque hemos visto ya en la nubecita esa de nombres que ha aparecido al principio, que hay mucha gente que no es conocida, pero la ciencia no se hace a partir de una persona, no se hace sola, no se hace de casualidad, hemos visto que tienes que tener recursos económicos, mecenas, etcétera, para hacerlo, y que precisamente eso se hace también de pequeñas personitas que han venido construyendo la historia de la ciencia, la historia también, durante todo ese tiempo, y que aunque no los conozcamos, eso no nos tiene que hacer ver que la ciencia se ha construido sola, como veníamos diciendo. Y un poco es eso lo que veníamos a comentar hoy. Así que muchas gracias. Lo dejo así, ¿no? Dejarlo bien. ¿Sí mismo? Pues nada, muchas gracias, Javier y Lara, súper interesante. Y nada, pues llega el turno de comentar un poco, de debatir entre todos y todas qué os ha parecido, si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Y a mí personalmente me ha encantado. Además, bueno, yo creo que es un punto de vista que sí que es verdad que a la hora de estudiar, cuando estás a lo mejor en el colegio, no te paras a pensar esas cosas. Ya. No Por tienes eso es tiempo importante, yo creo que es importante verbalizarlo, porque te dedicas a estudiar y dices, pero ¿de qué teorías estoy estudiando? Es decir, ¿por qué esta persona y no otra? ¿No? Y es verdad que, pues, a veces tiene que llegar alguien y decirte, oye, mira, que pues te han hablado de este señor en este caso, pero había otras ideas igual de buenas detrás y no las sabes, no te enteras. Es verdad. Claro. Así que en ese sentido, Hace poco leía uno que dijo una idea que yo la pensaba también cuando estudiaba la carrera, que "Joder, qué ganas tengo de terminar la carrera y de estudiar física. De aprender física. sí, sí. Porque en la carrera estás tan metido en estudiar, en estudiar, en estudiar, y el siguiente examen, el no sé qué, y ahora el electrón del no sé cuánto, y ahora que no, al final no acabas aprendiendo física, acabas aprendiendo a estudiar. Y ya está. Y terminas la carrera y de repente dices, ahora puedo ponerme a estudiar física. Ya no puedo aprender. Sí. No, y también a los chavales les genera también mucha especie de ansiedad, ¿no? Cuando ven estos grandes nombres de la ciencia, entonces dices, ¿tú crees que en algún momento vendría aquí un científico a hablaros? Por ejemplo, a mi clase y dicen, no, ¿cómo va a venir aquí un científico? Porque piensan que es alguien inalcanzable, ¿no? Porque tiene esa idea del genio. Dice, ¿cómo va a venir aquí un genio, ¿no? A hablarnos? Digo, no, hombre, pues es gente normal, ¿sabes? A ver, que la ciencia también la hace gente normal, ¿no? Y a lo largo de la historia, aunque reconozca ciertos nombres, hombre, también hay otras personas más comunes que han hecho cosas. No solo va a venir aquí Isaac Newton, ¿no? Que obviamente sí que es alguien más excepcional en ese sentido. Sí, que muchas veces también la persona más conocida, por ejemplo, del tipo Einstein, ¿no? O los nombres así grandes de la física, por ejemplo, del siglo XX y tal, y realmente no eran las personas más inteligentes. O sea, realmente había científicos durante el siglo XX que eran infinitamente más inteligentes. Había uno, por ejemplo, que los físicos lo conocemos, pero no lo conoce nadie más, que se llama Landau, Lev Landau. Landau no lo conoce nadie. Landau ha hecho aportaciones a muchísimas cosas, eso sí, pero imaginaos lo inteligente que sería el tío que decía, no recuerdo ninguna época de mi vida que no estuviese familiarizado con el cálculo diferencial. Nosotros tenemos recuerdos desde los 6 años. O sea, ya a los 6 años hacía integrales el cabrón de él. Por favor. Eso es una muestra de inteligencia increíble. Pero no llegó a ser un granito, como Einstein, por ejemplo, o Schrödinger, o alguno de estos. Mi felicitación, muchas gracias. Sobre todo muy amable y cuando es tan amable la conferencia,
Por lo menos yo trato de aprender más y me sienta mejor, me sienta bien. Pero voy a hacer una pregunta. Los genios españoles que estaban todos quitando pañales o haciendo la masa, las mujeres en la masa. Eso es algo preocupante porque no es verdad. La verdad que se dice ahí es la que se ha comunicado. Y la que no se ha comunicado no se habla nunca de ella. Y yo, en mi humildad, y sobre todo siendo un analfabeto total en ciencia, bueno, aunque tengo 2 carreras, pero me considero así un mal aprendiz. Creo que hay mucho, pero hay que difundirlo y hay que decirlo. Y allí lo dijeron solamente los ingleses y las partes germanas. Los demás parece que no ha existido en el mundo. En fin, esa es mi observación sobre ello, que habrá que buscar, porque como bien habéis dicho después, en cada persona y en cada grupo hay un genio, aunque tenga menos preparación, porque ha nacido y lo tiene. Perdón por extenderme y muchas felicitaciones de nuevo. Gracias. No, tiene usted toda la razón. Es verdad que, por ejemplo, cuando es verdad que si pensamos en historia y me dicen, ¿tú estudiarías otra vez la carrera de historia? Y ahora con la perspectiva lo veo. Y es verdad que es una perspectiva que es muy eurocéntrica. Es decir, todo viene dado, ¿no? Por qué hace Europa, descubre América. Entonces, como, oye, la gente de América, no, pero es todo por lo que hace Europa con respecto a otras partes del mundo. Entonces, ahí, y lo que dice usted, ¿no? A veces se reseña mucho los ingleses o lo que hacen los alemanes, y es como nosotros también ese complejo de inferioridad nos sacamos las cosas que tenemos cuando también tenemos a grandes científicos que no ha aparecido. Y entonces sí que es cierto que hay una visión un poco ahí que está sesgada también, sí, obviamente. De hecho, a mí lo que eché en falta es que no haya ni siquiera otros colectivos, ¿no? Otras historias, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una historiadora que se llama Isa Mellén, que estudia a las damas, ¿no? De la Navarra del siglo XII, y es súper interesante también conocer eso, pero no está ahí. Son historias que nos harían un poco también cambiar un poco la perspectiva que hay también de las mujeres en el pasado, ¿no? No estaban ahí todas enclaustradas en casa, pero es verdad que al final es lo que ha venido quedando, ¿no? Esa historia mucho más hacia la política militar, etcétera. Mira, conquisto, hago esto, imperialismo, colonialismo, guerras, y la ha dejado muy fuera a muchas. Sí, además también en España hemos tenido un problema siempre con la ciencia. O sea, es una cosa tremenda. Si me preguntan por científicos españoles del siglo XX, pues está Severo Ochoa, está, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, y está, que también trabaja en neurociencia, y Blas Cabrera. Se acabó. Ya está. O sea, ¿dónde hemos metido el dinero? Pues en ciencia no, está claro. Entonces, claro, no están todos cambiando pañales, es que no están haciendo ciencia, muchos de ellos, o tienen poco dinero para hacer ciencia, o bueno, hay 20.000 cosas. De eso seguro que Jonathan nos puede contar mucho más de los problemas que tienen los científicos españoles, y eso es verdad. Por ejemplo, una cosa que siempre me ha hecho gracia, un congreso. Yo tenía un amigo en Cardiff que me decía, si quieres encontrar un español en un congreso, te tienes que ir a secretaría, porque estamos siempre haciendo papeles. ¿No tenemos un rato para tomar un café, como el resto, y hablar de las cosas de ciencia? No, señor, tenemos que ir a la secretaría, pedir papeles para llevarlos a la NECA y hacer no sé qué. Pues eso, por ejemplo, también es hacer ciencia, al fin y al cabo, y eso es tener esos tiempos de distensión. Y eso, no, nosotros no. A ver, es una pregunta muy sencilla pero veo que en todas las carreras hay que estudiar y practicar, pero creo que en estas hay que practicar mucho. Me parece a mí, para sacar adelante todas esas ¿Más en una pruebas. carrera científica que en una carrera, por ejemplo, humanística? Sí, Yo creo que no. ¿no? Hombre, ¿practicar qué? Porque claro, muchas Pues veces eso es una cosa que hablamos ella y yo muy a menudo, que muchas de ciencias dicen, bueno, yo soy de ciencias y sé leer y escribir. Va para el carro. Para el carro. Espera. ¿Tú te has cogido un libro, por ejemplo, de Ayn Rand y te has puesto a leer? Ahí no se entera nadie nada. Cógete a Popper o a Kuhn o a cualquiera de estos y dices, madre de Dios, ¿qué me está contando este hombre? Eso de sé leer, bueno. También se practica mucho en las carreras de humanidades. Es decir, Ya. hay que leer y leer y investigar y darle mucho al tarro en eso, claro. Pero en esta precisamente hay que practicar
para inventar o para sacar adelante los inventos, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, nosotros practicamos, digamos, haciendo problemas. Nos sentamos delante, hacemos problemas, leemos lo que ha escrito otro, pero los de historia, por ejemplo, también tienen que hacer un poco ese trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, de reflexionar sobre lo que están leyendo. Entonces, yo creo que al fin y al cabo también es práctica. Sí, bueno, es verdad que igual las carreras más, por ejemplo, la física sí que se relacionan todavía más con la parte de esa práctica, ¿no? De laboratorios, quizá más con el ámbito de la física experimental, etcétera. En el caso de las humanidades, por ejemplo, de la historia, sí que llevan muchas veces el esfuerzo de ir a las fuentes, porque, por ejemplo, lo que he comentado al final, de esa un poco de ocultación, pasa mucho cuando lees traducciones de traducciones, ¿no? Y te das cuenta, por ejemplo, yo me acuerdo que si en una especie de donación que hay como de una abadía en la Navarra también del siglo XII, si no lees en texto en latín, parece que un señor donó la abadía, ¿no? O algo así. Entonces tú lo leías y era como, ah, no, que fue ella, ¿sabes? Pero bueno, pusieron al marido por el tema de, bueno, es un patriarcado, entendemos que al marido había que ponerle, pero si lo lees en versión original te das cuenta de, dices, ah, no, no, que ha sido ella la que lo ha donado. Entonces es verdad que eso también, no sé si es práctica, pero es verdad que te lleva mucho trabajo el leer las fuentes, de ponerte ahí un sábado por la noche, voy a leer estas 100 páginas en latín de este monasterio, para acabar un poco sacándolo, ¿no? Y es verdad que igual lleva ese esfuerzo. También pasó en otro documento que me pareció súper curioso de ahí de la ocultación, que era una mujer que era como una pleiteadora nata también en esa época de la Edad Media, se llamaba Gregoria, y cuando se fue a las fuentes originales, Gregoria había pasado a Gregorio. Es decir, era Gregoria, pero en el siglo XIX dijeron, Gregoria no haces cosas, vas a ser Gregorio, te quitamos el rabito de la A y Daria, como no, en su familia no hay ningún Gregorio, tiene que ser ella. Entonces, bueno, ahí es otra práctica de otra manera, quizá. Pero bueno, sí, entiendo que las de ciencias sí están más vinculadas quizá a la inventiva, ¿no? En el caso de Michael Faraday se dedicó mucho a los experimentos, porque el conocimiento científico quizá de las matemáticas y más al uso no las tenía, y sí que le llevó muchísimo trabajo estar experimentando para llegar a ello. Faltaría más. Ha habido algo que habéis dicho en la cual no es que me haya sorprendido, sino que lo he vivido. Habéis dicho que mientras unos científicos estaban en una parte, sin hablarse con el otro, aparecía y en otro sitio que aparecía al mismo tiempo. O sea, eso es como si estuviese en el espacio y hubiese una comunicación espacial. Yo voy a voy a deciros de una experiencia aquí nosotros en Europa con el tema de la recuperación de los quesos. Hubo un movimiento de los años 70 y 80 en la cual aparecieron señores, pues en Galicia, Mariano Saspec, en Cataluña, Enrique Canut Bartra, Escobar, en Francia, Perle Yagüen y Andret, en Cantabria, Zacarías, Arroyo, pero todo eso nació todo en un momento. Y resulta que al final nos comunicamos todos, ¿y qué es lo que ha habido aquí? Pues ese movimiento existió. Por lo tanto, se confirma todo eso que habéis dicho y de nuevo os felicito. Muchas gracias y perdón a todos por estas cosas que he vivido. Gracias. No, es que precisamente eso evidencia lo mismo, ¿no? O sea, a veces es como, tú a veces tienes también, después de estudiar, ¿no? Probablemente los científicos investigadores lo vean mucho más a diario, ¿no? Es como, he tenido esta idea, a ver si no la ha tenido nadie más. No, siempre alguien la ha tenido. Es decir, porque si te documentas, estás en el mismo ambiente, es muy fácil que todos lleguemos a las mismas conclusiones, ¿no? También, obviamente, hay ese aporte, ¿no? De la receta de creatividad, que tengas más inventiva, etcétera, pero es fácil llegar a lo mismo. Entonces, esa idea de pensar que solo a mí se me ha ocurrido esta idea, o no, es que yo hice como Einstein, ¿no? Todo para mi teoría de la relatividad, yo. Y es como, no, hombre, o sea, igual te has nutrido otras cosas que no les hayas mencionado, para quedar tú como genio supremo, ¿no? De todo. Pero bueno. Sí, bueno, que también aquí lo hemos explicado en el ámbito científico. Claro. Eso efectivamente pasa con todo, Sí, porque sí. al fin y al cabo, bueno, y esto yo creo que lo vamos a ver cada vez más, porque al fin y al cabo cada vez el mundo está más interconectado. Al final es todo como una especie de corriente cultural. O sea, es decir, la cultura se va disgregando y todos vivimos en el mismo mundo. Entonces es normal que tengamos los mismos estímulos intelectuales y personales casi a día de hoy, porque ya casi te es lo mismo vivir aquí en Santander que vivir en la Borgoña francesa. O sea, tampoco es algo tan raro. Es decir, si te vas al otro lado del mundo, pues sí, tendrás otra cultura completamente distinta. Pero, por ejemplo, también pasa, me acabo de acordar de otra cosa, también relacionada con las matemáticas, como no,
se habla mucho de la ciencia en Europa, pero por ejemplo no se habla de nada de la ciencia en Asia. Y en Asia también se hacía ciencia y también se hacían matemáticas. Y hay una cosa muy curiosa, que hay una especie de tablero en el suelo, no me acuerdo en dónde, o sea, esta historia se la estoy contando así de abuela pluma. Era una especie de tabla con una serie de números que estaban todos tabulados. Lo que hacían era lo siguiente, tenían por recogidas las posiciones del Sol. Y no solo las posiciones del Sol, también tenían recogida la diferencia entre las posiciones una y otra. Y la segunda diferencia, la diferencia de la diferencia entre una posición y otra. Y eso, nosotros en la física europea, como las matemáticas europeas, es lo que conocemos como las derivadas. Y ellos las hacían de otra manera, y tenían otra manera de pensarla, pero era exactamente lo mismo y más o menos en la misma época. Es una cosa curiosísima. O sea, la cultura, al fin y al cabo, todos somos humanos, todos tenemos un cerebro similar, y al final, dentro de los mismos estímulos, vamos a acabar pensando algo parecido. Pues no, yo creo. Hola, buenas noches. Siguiendo el último comentario que haces, me acordé de la astronomía prehispánica, que también es un tema muy importante. Sí. Ellos tenían avances muy, muy buenos, tenían descubrimientos también que ellos habían hecho, pero bueno, llegó a la hispanización y se borró nombres de los que lo hacían, ¿no? Sí. Bueno, Sí, la verdad es que Sí. de eso seguro que tú sabes muchísimo Efectivamente, más. yo creo que eso es de, ¿no? Un poco esa idea, ¿no? De nosotros, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Hombre blanco, voy a civilizar, y es como, bueno, ¿qué es civilización, no? También ahora hay una obra conocida que es, ¿cómo es, Javi? El amanecer de todo, el nuevo amanecer de El todo. amanecer de todo. El amanecer de todo, que un poco es de un antropólogo y un arqueólogo, y viene un poco a cuestionar también lo que hablo, ¿no? Ese cómo se construye el discurso histórico desde el punto de vista europeo de, no, es que he ido allí a civilizar porque esta gente eran unos salvajes y tal, inferiores mentalmente, y es como, mira, no, igual tenía una cultura, ¿no? Lo que comenta, el tema de la astronomía y muchísimos avances en otros ámbitos que quedan totalmente desterrados, opacados de la historia, porque no es lo que estaba haciendo en ese momento Occidente, ¿no? Que se establece no como el culmen de la civilización, que tiene que extrapolarla, bueno, al resto del mundo con resultados pues eso, deplorables en muchas ocasiones, porque lo que hace es arrasar con otras culturas. Y yo en muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando lo explico, me da rabia el hecho de dar esa historia siempre desde el punto de vista europeo, porque yo creo que deja de lado otras perspectivas, otras ideas, y entonces no me parece muy bien que lo haya comentado, porque es verdad que se queda un poco ahí de minusvalorado. Habéis defendido que para el progreso científico se requiere un ambiente científico, un ambiente académico sano. ¿Y qué es un ambiente académico sano? Porque ahí está la dificultad. La universidad, por ejemplo, es controversia, discusión, y por lo tanto crítica. Y el ambiente académico en las academias a veces, bueno, cuanto más zancadilla, pues más progreso, o entre comillas. Sí, no sé si quieres Sí, hablar. bueno, eso también responde un poco a la ley de Campbell, ¿no? Que se llama, que es cuando tú utilizas algo para medir, ese algo se va a convertir en lo que esa persona va a utilizar para querer ser el mejor. Es decir, selectividad, un ejemplo fácil. Si en selectividad examinamos de A, B y C, a los chavales solo se les va a enseñar a hacer A, B y C. Fuera. Ya está, ya no se les va a enseñar física, ni matemáticas, ni nada. Se les enseña A, B y C. Si tú valoras que has publicado más artículos, la gente va a querer publicar más artículos. Calidad, no importa. Cantidad, pues esto es lo que voy a utilizar. Al final es eso, claro. No digo que ahora mismo la academia ni nada tenga un ambiente saludable. Yo tengo una idea utópica, por supuesto, como me imagino que tendremos todos, de lo que será un ambiente saludable, o lo sería para mí. Esa es la idea que tengo yo. Pero sí creo que hay ciertos puntos que podemos estar de acuerdo. Es decir, un ambiente para mí saludable tendría que tener principalmente dos cosas: comunicación y tiempo. Es decir, el tiempo para aburrirte, poder pensar, poder desarrollar tus cosas, y comunicación. Porque eso yo creo que es algo fundamental que, por ejemplo, es algo que se empieza a echar más en falta a día de hoy, yo creo, en la Universidad Española. No sé. Comunicación al diálogo y a la transferencia también. Por ejemplo, hay muchísimos problemas, si no me equivoco, para que venga gente visitante de otros países a hacer pues estar un año aquí o irte tú a no sé dónde. Sin embargo, eso, yo me acuerdo cuando estuve en Inglaterra, eso era común. O sea, tenías un profesor que era de Bélgica, el otro era de China, o bueno, entonces ahora de dónde. Y eso era lo normal. Aquí yo creo que no he tenido ningún profesor extranjero.
en toda la carrera. Y eso es una cosa un poco rara, me hace un poco raro, sinceramente. Yo creo que también, bueno, el ámbito académico sano también puede ser, yo creo que sano también de salud mental, ¿no? Sí, Cuando sí, tienes sí. a muchos investigadores que están en precario, también les cuesta mucho el hecho de voy a perder la beca, tengo que esforzarme mucho más y tal. Y bueno, creo que reseñables quizá pues son unas dos figuras más reconocidas un poco actualmente, ¿no? Porque han sido como más, que vienen sobre todo de clases quizá más bajas, de clase obrera, etcétera, como son los dos astronautas que, de la ESA, ¿no? Sara García y Pablo Alonso, no, Pablo Álvarez, perdón. Y bueno, Sara García es verdad que en muchas entrevistas ha venido a decir un poco eso, ¿no? El hecho de, bueno, yo me he estudiado en la pública, etcétera, y en muchas ocasiones, pues a partir de becas he tenido que llegar ahí y eso te impone también ciertas de no puedes fallar, no puedes. Pero bueno, al final pues han llegado. Es verdad que contra lo que venimos hablando un poco, antes eran las aristócratas y ahora pues Bueno. tenemos a astronautas que han venido, ¿no? De ahí, de... Hombre, no es casualidad que a día de hoy, que es la época en la que mayor cantidad de investigación científica y de desarrollo científico Claro. hay, sea la época en la que menos analfabetismo hay. O sea, no es una casualidad, es algo lógico. Hemos elevado cada vez más el nivel más básico de alfabetización y eso es algo bueno, evidentemente. Otra cosa ya es cómo empezamos a medir las cosas y a quién le damos el dinero y cómo decidimos eso. Eso ya, pero eso es otra historia. O sea, eso es una cosa que podemos arreglar independientemente de seguir subiendo el nivel académico. Muchas gracias. Muchas gracias. a todos. Simplemente quería recordaros que la próxima charla en colaboración con el Ateneo la tendremos el 20 de abril. Va a venir Lara Lloret, que ella es investigadora en el Instituto de Física de Cantabria, en el CSIC, y va a hablar de inteligencia artificial y de, bueno, si ya está con nosotros o no la inteligencia artificial, que parece que sí, y a ver qué va a pasar. Y lo va a relacionar también un poco con el ámbito médico, ¿vale? 20 de abril. Gracias. Gracias.